¿Sí está? ¿Un micrófono? Sí. Sí. ¿Ya? Tiempo play. A ver, ahí viene la mana reina. ¿Sí? Estamos aquí para transmitir en vivo también. Amén. Ahí está. Amén. ¿Ya? Listo. Amén. Bueno, bienvenidos sean todos, hermanos. Bueno, hoy estamos terminando esta serie de, como le he titulado por las últimas 6 semanas, que se llama Pasados por Alto. Hoy el tema que nos corresponde tocar se llama asignación divina. Así que póngase cómodo, póngase listo para escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Colosenses capítulo número 3. Vamos a leer el capítulo 4, versículo 17. Esa es nuestra base bíblica para comenzar. Y de ahí vamos a tomar en base ese, y para que usted agarre lo que Dios le hable a su vida y ponga pues siempre ese énfasis para que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Entonces, vamos a leer el capítulo número 4 de Colosenses. Dice la palabra del Señor, verso 17. Y vamos, ¿perdón? ¿4:17 no tiene? Oh, amén. Ay, perdón, pensé que yo estaba. Amén. Bueno, sí, leemos entonces, dice la palabra del Señor, decid, diga conmigo, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y vamos a leer también el libro de Filemón. Allá enseguidita, el libro es el único, creo que nomás tiene un capítulo. Capítulo 1 de Filemón es una carta también que el apóstol Pablo le escribe a Filemón. Y el verso número 1 también. Amén. Dice también la palabra del Señor en Filemón 1, capítulo 1, versículo 2. Dice, bueno, le voy a leer el 1 también. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, el amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, mira, ahí aparece otra vez Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí dejamos, oremos. Padre, gracias por este privilegio que nos da, Señor, de escudriñar tu palabra, Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Pablo, Dios de Filemón, Dios de Arquipo. Gracias por este tiempo que nos da, Señor, de escudriñar, de abrir tu palabra. Ahora háblanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo y no el hombre hablándonos. Habla a tu iglesia, que tu iglesia necesita escuchar tu voz, tu palabra. Espíritu Santo, llénanos y que podamos salir de aquí edificados para poder hacer tu voluntad, tu obra en estos tiempos. Te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Decimos amén. Pueden sentarse, hermanos, y lo que nos escuchan también en las redes sociales, pueden tomar también notas de donde nos saludan también. Bueno, hermanos, pues el tema de hoy es un tema que le puse asignación divina. ¿Cuántos saben lo que significa asignación? Exacto. Alguien en su trabajo a lo mejor tiene un patrón y una patrona y le dice, mira, hoy quiero que hagas esto y hagas esto y hagas esto. Nos está asignando un trabajo. Y nosotros como buenos cristianos, como buenos obedientes que somos, pues podemos tomar en cuenta lo que nuestros patrones nos están delegando. Y, hermano, es para un beneficio, es prácticamente, hermano, la idea central que hoy quiere Dios hablarnos a nuestras vidas. Y eso se refiere, hermanos, a lo que leímos ahorita en Colosenses 4, y es un llamado no solamente a que, hermanos, lo tomemos para Arquipo, sino que lo tomemos también para nuestras propias vidas. La iglesia de Colosenses ahora en día es en la actual Turquía. ¿Turquía? ¿Quién sabe dónde está Turquía? Ok, ¿algunos de ustedes han ido a Turquía? No, dicen que está muy bonito, que está Estambul y todo eso. Yo quisiera ir a Turquía, pero pues está muy lejos. Pero hermanos, ahorita entonces la iglesia de los Colosenses, hermanos, se encontraba en aquellos lugares que hoy es la actual Turquía, y había un grupo de creyentes que empezaron, hermano. De hecho, el apóstol San Pablo no comenzó la iglesia de Colosas. ¿Sabe quién la comenzó? Uno de los colaboradores de él, que está, hermanos, acá en el primer capítulo, Epafras.
Ahí está el hermano Epafras, que fue uno de los que comenzaron la iglesia de Colosas. Hombres que eran dedicados al trabajo de la obra de Dios, hombres que estaban trabajando para el Señor, hombres que tenían el deseo, tenían el ánimo y tenían las ganas de trabajar aún en las situaciones que vivían. Por ejemplo, estaba el Imperio Romano que controlaba todas esas áreas y había muchas, pero muchas dificultades para que ellos avanzaran en las cosas de Dios. De hecho, arriesgaban su propia vida, y ese es el caso que hoy quiero tocar también de un personaje que no se habla más que en dos porciones, que leímos en Colosenses 4:17 y Filemón capítulo 1, verso 2. ¿Cómo se llama ese hombre? Arquipo. Y ese Arquipo no se sabe mucho de él, por eso le digo que es también un personaje que Dios en su misericordia permitió que quedara plasmado en la palabra de Dios eternamente. Quedó ahí su nombre de este hombre. Entonces, lo que significa es que muchas veces hemos visto todos los personajes que hemos estudiado, no sé si se recuerden, con este es el sexto personaje, ¿se acuerdan? A ver si están aprendiendo. ¿Cuál fue el primer personaje de las dos mujeres? ¿Quién se acuerda? No. Eran dos parteras del libro de Éxodo. Sifra y Fuá. Ok. Qué nombrecito, ¿verdad? Pues no le voy a poner así nunca a su hijo, ¿verdad? A su hija. El segundo tema que dimos acerca también de un personaje muy importante que muchas veces quizás no le damos esa firmeza o ese entendimiento a estas personas, que muchas veces hay otros personajes como Moisés, como lo dije, pero hoy, ese segundo personaje se llamó Andrés. ¿Se acuerdan de Andrés? ¿Quién era Andrés? Era el hermano de Pedro. Entonces Andrés también tuvo, hermano, una participación, tuvo un deseo de traer almas para Cristo. Era el que llevaba las almas al Señor, si se recuerdan de ese tema que di. Después hablé de otro personaje que se llamaba José de Arimatea. ¿Quién se acuerda de José de Arimatea? José de Arimatea también fue un personaje que era pasado por alto, era un hombre judío también que tuvo, hermano, una oportunidad y hizo algo tremendo para el Señor, que él, hermano, dio su tumba que él tenía guardada para él y la dio para el maestro. Y el cuarto personaje ¿cómo se llamaba el cuarto personaje? Ebed-Melech, que también, ¿quién se recuerda de Ebed-Melech? No se recuerdan, ¿verdad? Ese fue el que le tiró los trapos, hermano, cosas para sacar a Jeremías de la cisterna donde estaba atrapado él. Del pozo, de la cisterna. ¿Se acuerdan? Entonces, continuamos con el quinto personaje que fue Barzillai o Barzillai. ¿Quién se recuerda de Barzillai? Nunca lo habían oído, ¿verdad? Amén. Entonces, hoy, hermano, vamos a tocar de ese tema que es el último de esta serie, y hoy toca el tema de este joven o este señor que se llamaba Arquipo. Pero mire, hermano, él quizás no tuvo esas acciones de hacer las cosas, al contrario, empezó a menguar en el ministerio que Dios, escuche bien, Dios le había entregado. No se lo entregó Pablo, no se lo entregó hermano Epafras, no se lo entregó nadie más, sino que Dios mismo lo había llamado a un trabajo que él, hermano, estaba, como decirlo así, dejándolo un poquito a un lado, se estaba desanimando, pero por eso Dios viene y nos habla esta tarde que no nos desanimemos, sino que cumplamos, como dice el versículo número 17, mire lo que dice, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. O sea, Dios quiere, hermano, que cumplamos el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. No solamente de predicar en el púlpito, sino también de hacer cosas para la obra de Dios, hermano, de servir en las mesas, servir en la cena, servir, hermano, en las sillas, en la mesa, hermano, en lo que sea, traer invitados, traer gente, ser, hermano, el chofer del Señor Jesús y traer gente, traer invitados, pero lo importante es que no desistamos de ese llamado que Dios nos ha hecho. Entonces, hay una advertencia en este capítulo y el versículo que leímos. Si usted lo puede notar, miren lo que dice aquí. El versículo 17, ponga mucha atención. Dice, decid a Arquipo. O sea, como decir, cuando el apóstol Pablo escribe la carta, le dice a la iglesia que le digan a Arquipo qué está pasando con lo que ha prometido a Dios. Entonces, imagínense que venga alguien o que la iglesia de los que estamos aquí después nos digan, hermano, ¿qué te pasó? ¿Por qué no estás cumpliendo con el ministerio que Dios te ha dado?
Entonces, Dios, hermano, nos dice que tenemos que cumplir, dice la palabra, con el ministerio que recibimos, pero en el Señor. Entonces, es importante notar que la carta, cuando se llega a la iglesia de Colosas, los hermanos de Colosenses tenían que decirle a Arquipo, no sé si fue, hermano, de una manera presencial de los demás o aparte, pero le tenían que recordar que tenía que hacer el trabajo. Era como una advertencia que Dios le daba a este varón. Era un hombre, hermano, que quizás comenzó bien, empezó a hacer las cosas bien, pero al ver las luchas, a ver las pruebas, se empezó como a desanimar, se empezó como a deshacer de las responsabilidades, hermano. Y eso es lo que Dios quiere. Eso se vuelve muy peligroso porque muchas veces demuestra que aunque estemos en la iglesia, hermanos, muchas veces no estamos, como quien dice, conectados con el Señor. Entonces, podemos tener un llamado, pero estamos descuidándolo. ¿Cuánto lo creen eso? Amén. Entonces el llamado nos lo ha hecho Dios a todos nosotros. Si usted me acompaña también para ir avanzando, primera de Timoteo, capítulo 4, adelantito, mire lo que Dios nos dice. Entonces, esta generación, tristemente, tiene un llamado o una asignación divina, pero está distraída. ¿Cuánto dicen amén? Esta generación, hermano, que estamos ahorita nosotros, de la generación que está viviendo en el año 2026, estamos con un llamado, con una asignación que Dios nos dio, porque de hecho Dios nos asignó algo a nosotros. Sí, hermano, si nosotros hemos sido salvos, hemos sido perdonados por el Señor, tenemos una asignación que tenemos que cumplir al Señor. Usted puede decir, pues, ¿cuál es la asignación que tengo, pastor? Usted mismo puede saber. Dios nos ha dado a nosotros dones, el llamado, y usted puede decir un día, pastor, ¿sabe qué? Yo siento ganas de cocinar. O yo siento ganas de mover sillas. O yo siento ganas de mover esto, pastor. O yo siento ganas. Pero lo importante es hacerlo para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo importante es el ministerio que recibimos. Es algo que tenemos que hacer para Dios. Porque al fin de cuentas, Dios un día nos va a dar un galardón. Amén. Dios un día, todos vamos a estar delante del Señor. ¿Sí o no? Dice la Biblia. Todos vamos a estar delante del Señor. Dice en el tribunal de Cristo. Ahí vamos a estar todos. Primeramente, tenemos que, hermano, actuar bien. Tenemos que vivir una vida de entrega, de consagración, de santidad. Para el momento que suene la trompeta, nos vayamos con el Señor y nosotros no tengamos nada de qué avergonzarnos, sino que tengamos en mente de que si Dios nos asignó algo, lo cumplamos. No lo dejemos a media, no lo dejemos tirado ahí, porque qué feo se siente dejar tirado algo, ¿sí o no? ¿Han visto cuando alguien, por ejemplo, comienza a hacer una casa allá en nuestros pueblos o aquí, como sea, y comienzan, hermano, y empiezan a echar los cimientos y todo, empiezan a echar, hermano, lo que viene siendo las paredes y la bóveda y enjarran, y de repente la casa la abandonaron, la dejaron tirada. Entonces, hermano, no terminaron los albañiles el trabajo, esa asignación, no la terminaron, la dejaron, hermano, abandonada y tirada. Pero por eso Dios nos dice hoy que no dejemos abandonado el ministerio que Dios nos dio. Primera de Timoteo, capítulo 4, mire lo que dice. Por eso, la generación de hoy, tristemente, es una generación que ha sido llamada a servir al Señor, pero está distraída, estamos distraídos con el mundo, hermano, y Dios quiere que nos demos una vuelta en U y regresemos y pongamos por obra ese deseo de servir al Maestro y no caigamos como un Arquipo que el apóstol Pablo tuvo que reprenderlo y tuvo que decirle que necesitaba terminar el ministerio y terminar lo que Dios le había dado para terminar. Primera de Timoteo 4, versículo 14. Mire lo que dice. No descuides, dice el apóstol San Pablo, escribe a Timoteo y le dice, no descuides el don que hay en ti, no lo descuides, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, quiere decir que a nosotros también Dios nos dice que no descuidemos lo que Dios nos ha dado. Amén. Que no lo descuidemos. Si tenemos, hermano, el deseo de hacer algo para la obra, hay que hacerlo. No solamente servir quizás o trabajar en lo secular, pero en las cosas eternas no poner un poquito de énfasis y no poner un poquito de, hermano, de inversión en las cosas eternas para que el día que partamos de este mundo podamos tener por lo menos algo que cosechar, algo que sacar, hermano, de crédito ya, porque invertimos en las cosas de Dios. Así Dios nos llama a que no seamos, hermano, pasivos, sino diligentes.
En Apocalipsis también, vaya conmigo. Entonces, necesitamos hacer, hermano, obedecer esa asignación que Dios nos ha llamado. Usted al final o mañana o la próxima semana puede venir conmigo y decir, pastor, yo siento que el Señor me ha asignado a hacer esto, lo quiero hacer. Y con gusto lo vamos a ayudar, con gusto, porque necesitamos hombres y mujeres que entremos a este trabajo tan especial y tan lindo que es servirle al Señor. Apocalipsis capítulo número 2, versículo número 4. Entonces, estamos viviendo tiempos críticos, difíciles. Versículo 4 dice, el apóstol, la iglesia, Juan, el apóstol amado, escribe, o más bien esta fue la revelación que el Señor Jesús le dio, y escribe a las 7 iglesias. Y aquí viene una revelación grande, una revelación de que estaban exhortando Dios mismo a las personas que eran cristianos de ese tiempo, de la iglesia de Éfeso, que estaban trabajando, estaban haciendo las cosas, pero algo pasó y se distrajeron un poco y ya, hermano, no hallaron como decir, la brújula, hasta que Dios vino y empezó a hablar con ellos y les dijo en el versículo número 4, dice, aún el 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero mire lo que dice el verso 4, ponga atención. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, cuando nosotros dejamos el primer amor, comenzamos a desviarnos. Comenzamos a enfriarnos, comenzamos como que ya no queremos la responsabilidad y todo, pero es parte de la vida cristiana. Los discípulos del ayer, los discípulos de Colosas, ellos también tenían pruebas difíciles también, como personas, tenían sus situaciones difíciles, a lo mejor también tenían que salir a trabajar, tenían que salir a recoger quizás las cosas para comer, o qué sé yo, pero tenían, hermano, también encima de eso, el trabajo de la obra de Dios. Cuando hay el deseo de servirle a Dios, Satanás se va a oponer. ¿Sí o no? Cuando usted dice, amén, yo voy a servirle a Dios, y de repente ya está el diablo, sí, ok. Y rapidito se le opone. Y uno dice, no, pastor, creo que siempre no. Se desanimó. Porque siempre cuando Dios, hermano, uno lo motiva o el Espíritu Santo lo llena y lo quiere empezar a usar a uno, el enemigo no se va, hermano, a quedar con los brazos ahí cruzados nomás. Va a decir, ay, qué bonito sírvele a Dios. Al contrario, va a haber oposición. Y a lo mejor eso hubo también en la vida de Arquipo. Hubo oposición, hermano, hubo a lo mejor cosas que empezaron a él a ponérsele difícil. Entonces él comenzó a desistir. Pero llegó el Señor a tiempo. Y eso es lo que Dios quiere también, que nosotros, hermano, tengamos también ese deseo, el ministerio que Dios nos ha dado, que no, hermano, no lo ignoremos, que lo pongamos en práctica a trabajar. Fíjese, esta generación de creyentes tiene, escuche bien, si quiere anotarlo, anótelo. Todas las generaciones han tenido alguna situación, pero esta generación que estamos hoy aquí nosotros, hermano, tenemos de todo, ¿sí o no? Le voy a decir lo que tenemos. Tenemos conocimiento, porque hoy con la internet todo se sabe. ¿Sí o no? Tenemos recursos, ¿sí o no? ¿Sí o no hay recursos? ¿Hay recursos o no? Tenemos también transporte. ¿Cuántos saben eso también? Y tenemos acceso a la palabra. Tenemos una Biblia, hermanos, que hoy la tenemos con libertad, hermano. Muchas veces no la leemos porque no tenemos ese deseo, pero tenemos la palabra de Dios. En muchos lugares no han tenido esa bendición. Muchas personas han sido perseguidas por leer la palabra de Dios. Tenemos acceso a la palabra de Dios, tenemos acceso a tener un carro, tenemos acceso, hermano, a un transporte, o tenemos acceso a un recurso de venir, hermano, y hacer las cosas como, hermano, fácil, de una manera fácil. Pero también los creyentes de hoy tienen, ahí le va, distracción, ¿sí o no? Mucha distracción. Comodidad y pasividad también. Y también tenemos, hermano, una espiritualidad superficial, solamente por encimita nomás. O sea, mire el contraste, mire, hermano, qué contraste. O sea, tenemos todo el acceso. Si el apóstol San Pablo estuviera ahorita aquí, él pudiera evangelizar a medio mundo, ¿no, hermano Hugo? ¿Por qué? Porque tenemos, hermano,
los recursos que tenemos para evangelizar a gente. Podemos salir, podemos invitar, podemos traer. No estamos ahorita viniendo a la iglesia quizás en bicicleta o en un animalito que nos traiga, sino que tenemos un transporte y tenemos accesos, hermano, a tantas cosas, pero nos hemos distraído, nos hemos descuidado, hemos caído en una comodidad muy pasiva. Amén. No hubo tanto acceso, o no ha habido tanto acceso como hoy, pero también a la vez tanto descuido. Pero aquí viene lo bueno. Dios sigue llamando. ¿Cuántos creen que Dios sigue llamando? Pero muchos no responden. Dios sigue llamando. Y qué bonito es, hermano, que le respondamos a Dios. Qué bonito es, hermano, servirle a Dios. ¿Cuántos saben que es hermoso servirle al Señor? Es hermoso, es lo mejor, hermano. Créame que no hay mejor cosa que servirle al Maestro, servirle al Señor, porque un día le daremos esas cuentas y le vamos a decir, Señor, quisiera haberte conocido desde antes, pero muchas veces uno desperdicia la vida en cosas, en tonteras, hermano, pero es lo mejor. El apóstol Pablo fue un hombre desde que se convirtió al Señor, fue un hombre que dedicó su vida al servicio de su Maestro. Desde que él se convirtió. En capítulo 9 de Hechos dice que él tuvo ese encuentro personal con el Señor y el Señor fue, hermano, fiel, lo perdonó, lo restauró, le quitó todos sus pecados de ser un hombre asesino, lo cambió, lo transformó y él comenzó su vida de trabajo. Él sí respondió a ese llamado. Y así Dios quiere que esta generación responda también. Amén. Que respondamos, que digamos, sí, Señor, que no sabemos si el día de mañana lo tenemos ya, para nosotros nos podemos morir, ¿o no? Los accidentes pasan en cualquier momento. Las situaciones pasan en cualquier momento. Entonces, Arquipo, mire, Pablo no le habló directamente a él, porque Pablo no estaba ahí. Vuelva conmigo otra vez a capítulo 4 de Colosenses. Pablo no le habló directamente a él. ¿Verdad que no? No. Le dijo a la iglesia. Le dijo a la iglesia, mire, decid Arquipo. Ay, jole. Fue como una confrontación. A ver, Arquipo, dice Pablo, Arquipo, aquí. ¿Cuántos Arquipos hay aquí? Decid, le dice. A Arquipo, le dijeron a Arquipo, ponte las pilas, hombre. Bueno, no así, ¿verdad? Pero, o sea, despierta, Arquipo, ¿qué pasó? Mira, dice, mira, o sea, ponte a pensar que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. No lo abandones, no lo dejes ahí. Entonces, Dios estaba diciéndole, hermano, por medio de la iglesia también, que pusiera en práctica esa asignación divina que Dios le había hecho a Arquipo. Arquipo necesitaba ser confrontado públicamente. Y es duro eso. A nadie nos gusta que nos confronten, pero es por un beneficio, es para nuestro propio bien, para que haya en nosotros ese despertar, ese deseo de buscarlo a Él. Y quizás a lo mejor fue sacudido Arquipo, como le digo, pero necesitaba poner la mirada otra vez en Dios. Hebreos capítulo 3, vaya conmigo. Y por eso también nosotros necesitamos, como creyentes, exhortarnos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, cuando usted ve a un hermano desanimado, ayúdelo, dígale, hermana, no se quede, hermano, no se quede. Hermana, vamos adelante, no se me quede atrás, con todo mi amor le digo. Por eso es importante cuando a veces nosotros le llamamos, hermano, los extrañamos, hermano, esto. ¿Por qué? Porque es necesario. Nos interesa su alma, nos interesa su vida y a Dios también, porque queremos que todos, hermano, estemos preparados para cumplir lo que Dios nos está haciendo o llamando a hacer, y que respondamos. Hebreos 3:13, mire lo que dice. Hebreos 3:13. 3:13. Dice, mirad que, el capítulo 3, verso 13 de Hebreos. Y eso Dios quiere, que cada uno de nosotros nos pongamos y nos exhortemos a las cosas buenas. Mirad, hermanos, verso 12, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mire el verso 13, y esto es lo que le pasó a Arquipo. A Arquipo le tuvieron que dar una exhortación
porque estaba probablemente distraído, se estaba acomodando o le estaba quizás zafándose del privilegio, de la responsabilidad que Dios le había asignado. No se la asignó nadie más. Igual a nosotros nos ha asignado una responsabilidad. Dios, a mí, a usted y a los demás, a los que son pastores de esta iglesia, Dios nos ha dado, como le digo, una asignación que debemos cumplir. Mire lo que dice el verso 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es necesario exhortarnos. Es necesario que cada uno de nosotros, hermano, nos pongamos y podamos ayudarnos para que no volvamos atrás, no volvamos al pecado, no volvamos al mundo, no volvamos a la vida terrible que antes, hermano, vivíamos. Gálatas 6 también nos dice algo muy importante, capítulo 1, apúntele. Si usted gusta, los que nos escuchan también en la internet, puede también tomar notas y puede también decir de dónde nos visita o dónde nos está escuchando. Verso número 1 del capítulo 6. Hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Capítulo 6, verso 1 de Gálatas. Entonces, es importante que, hermano, nos preparemos y si Dios nos habla y si Dios nos está exhortando, que lo tomemos en serio, que lo tomemos en cuenta. Amén. Entonces, hoy Dios sigue hablando. ¿Cuánto lo creen? Dios sigue hablando por la palabra, mire, por su palabra, por predicaciones, por convicción también. Dios sigue hablando, Dios está hablando, pero es triste cuando no le escuchamos a Dios. Pero muchos escuchan y no cambian. Saben y no obedecen. Vaya conmigo también a Hechos 13. Para que vea aquí una asignación poderosa de estas dos personas que el Espíritu Santo hizo. Escucharon y obedecieron. Pero muchos de nosotros escuchamos y no cambiamos, sabemos y no obedecemos. Pero mire lo que dice el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Mire lo que dice la palabra poderosa de Dios. Vino una asignación divina para estos dos hombres de Dios y la cumplieron porque estaban siendo asignados a un trabajo que Dios les estaba llamando a hacer. Verso 1 del capítulo 13 de Hechos. Mire, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, el apóstol Pablo, dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Estaban en comunión con Dios, estaban ministrando al Señor en alabanza, en escuchar la palabra, ministrando al Señor y ayunaban también. Dijo el Espíritu Santo habló porque el Espíritu Santo es Dios. Mire lo que dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amén. Entonces, era una asignación personal. Una asignación divina que estaba hablando Dios por medio del Espíritu Santo para Pablo y Bernabé. Y ellos, hermano, tenían que cumplir esa palabra que Dios les había dicho. El peligro no es tener, el peligro es no cumplir. Por eso, volvamos otra vez a Colosenses. El problema, como le digo, no es tener, no, sino que el problema es no cumplir. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? Colosenses 4, volviendo ahí, entonces, mire cómo le dice Pablo a Arquipo. Mira que cumplas el ministerio. Fue muy claro, mira que cumplas. O sea, no es suficiente con decir, sí lo quiero hacer, sino que hay que cumplir, amén. Hay que cumplir. Así como nosotros, le digo, en las asignaciones que nos da nuestro patrón, y el patrón le dice, ok, quiero que pongas esto aquí, esto acá, y hagas esto,
o hagas esto para acá y hagas esto para allá, y lo pongas así, o muevas esto, o traigas al niño esta hora y le des de comer esto. Entonces nos está dando una asignación nuestro patrón. Cuanto más que tenemos a un Dios poderoso, que hermano nos está diciendo que tenemos que hacer, hermano, la obra de Dios en este tiempo. Por eso hay que hacerlo. Por eso dice, mira que cumplas. Mira, Arquipo, mira que cumplas el ministerio, pero mire, que recibiste en el Señor. Nunca dice, recuerda, no hay esa palabra ahí. Nunca dice tampoco, valora. Dice, cumple, ¿sí o no? ¿Cuántos queremos cumplir eso entonces? Hay que cumplirlo, hermano, porque es bueno cumplir. El Señor también en su palabra dice, porque si dices que le vas a hacer algo al Señor y no cumples, es mejor que no digas y no cumplas. O sea, hay que cumplir. Por lo menos, hermano, cumplir en lo poquito. Quizás no va a predicar en el púlpito, quizás no va a estar, hermano, de una manera expuesta a los demás, pero puede cumplir con otras actividades, con otras cosas que Dios le asigne y que podamos hacerlo para el Señor. Igual en Mateo capítulo número 25 también, si usted me acompaña, vamos a ver donde Dios les da los talentos o le da esas, hermano, esas responsabilidades a cada uno. Y hay muchos que las dejan, las entierran. Y es lo que Dios no quiere. Capítulo 25 de Mateo, versículo 24. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, 25-24 de Mateo, dice, recibiendo un talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que sigues ciegas, donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente. Mire qué palabras tan fuertes. Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Mire, habla de los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y el verso 30 dice, y al siervo, ¿cómo dice? ¿Sí me siguen o no? ¿Cómo dice al siervo útil? Inútil. Así dice. ¿O no dice así? Entonces el Señor es fuerte y Él quiere que trabajemos ese talento que nos dio, algún don, algún talento que tengamos, que no lo enterremos, hermano, que no lo pongamos ahí guardado. Por eso el Señor le dijo, y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. También en segunda de Timoteo, capítulo número 4, quiero que anote para que lo lea en su casa. Segunda de Timoteo, capítulo número 4. Y mire también cómo hay en el mundo, en la iglesia, en las iglesias. Ahora, en este caso, era un personaje también que fue y a lo mejor comenzó bien y empezó a trabajar en la obra de Dios. Y aquí viene lo que sucede. Capítulo 4 de segunda de Timoteo, versículo 10. El apóstol San Pablo seguía firme a pesar de sus cárceles, de sus hermanos prisiones, de sus luchas, de sus dificultades que tenía, hermanos, desde que comenzó él. Nunca negó, nunca desistió, nunca, hermano, quiso dejar todo comenzado y después se quedó ahí a un lado. No, al contrario, él tenía que cumplir lo que le dijo el Espíritu Santo en el capítulo 13 de Hechos, que los quería apartar a Pablo y a Bernabé para una asignación divina, y ellos entendieron que era el llamamiento de Dios. Amén. Y mire lo que dice, cuando gente también, le digo, pasa en las iglesias hoy. Verso 10, porque Demas me ha desamparado. ¿Amando qué? Amando este mundo. Mucha gente ama este mundo y se va. Y después cuando decimos, ¿qué pasó con aquel hermano fogoso, chispudo, fuerte con el Espíritu Santo? Amó al mundo y se fue. Ahora está ya pues en los desfiles. Ahí anda bailando y se fue. Amó, ahí dice, porque amó este mundo y se ha ido a Tesalónica, y Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces, bien, hermano, y se fue al mundo. Pero qué triste. Porque, le digo, el peligro no es tener, sino es no cumplir el llamado.
Hay muchos todavía también que empiezan con fuego, que sirven con pasión, hermano, y que prometen fidelidad. Amén, sí, yo voy a ser fiel, pastor, yo voy a ser en las luchas, en las pruebas, en todo. Hermano, porque la vida cristiana, lo voy a repetir todo el tiempo, no es fácil, o sí es fácil. La vida cristiana, si fuera fácil, pues, hermano, pues, qué a gusto. Así como decir, nomás aquí dame y ya me voy a ir al cielo ya. No, hermano, tenemos que luchar, pelear, cada día tener nuestras luchas y pruebas en lo humano, en lo secular, pero también en lo espiritual va a haber luchas, van a venir enfermedades, van a venir ataques del enemigo, porque cuando uno se decide a servirle al Señor, a cumplir esa asignación, hermano, el diablo se levanta. ¿Sí o no? Pues uno dice, ¿sabe qué? Mejor no sirvo ahorita. Y uno dice, ¿qué? Que las cosas son fuertes. Porque el diablo se va a oponer, ¿sí o no? ¿Se opone o no? Mucho. Pero hoy, hermano, hay muchos que le digo, empezaron con fuego, con pasión, con fidelidad. Y muchos han terminado como Demas. Dice, Demas me ha desamparado, amando este mundo. No sé qué se refería el apóstol Pablo cuando dice, Demas me ha desamparado, amando este mundo. No sé si totalmente se deslindó de las cosas de Dios, se descuidó y se fue. Hay muchos entonces que empezaron así, pero hoy también hay muchos que están fríos, distraídos, ausentes espiritualmente y también no le toman importancia a las cosas de Dios. Pero hay que tomar la importancia, amén. Hay que tomar la importancia porque si decimos que Dios es todo para mí, hay que tomar la importancia, hay que venir, congregarnos, hay que servirle a Dios, hay que estar, hermano, en comunión con Dios, con los hermanos, hay que compartir, hay que perdonarnos los unos a los otros, como dice Hebreos 13:3, exhortándonos mientras, hermano, la hora se acerca cuando Cristo venga por nosotros y nos vayamos con Él, a vivir con Él para siempre. Lo que Dios nos ha dado también será demandado. Romanos capítulo 14, vaya conmigo. Todo lo que Dios nos ha dado también, lo que recibimos en el Señor, Dios nos lo va a demandar de una manera, of course, justa y santa, perfecta. 14. Romanos 14. Y todo eso tiene que ver con esa asignación que cada uno de nosotros hemos tenido al venir a este mundo, a esta tierra. Si hemos nacido, tenemos un privilegio de servirle a Dios. Si nos ha salvado el Señor, no nos ha salvado solamente para vivir tranquilos, sino para servirle a Él y también, por supuesto, para vivir en comunión con Él. Capítulo 14, ¿me sigue? Capítulo 14 de Romanos dice, el verso número 12. De manera que cada uno de nosotros, no dice solamente los pastores, ¿no? ¿Verdad que no? No. Ustedes que están aquí, acuérdense de lo que dice la palabra. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de quién. Ya. Los hermanos, yo, los pastores, los que no son pastores, los que son cristianos. Está hablando con el creyente, por supuesto. Y aún también con los no creyentes, también le darán cuentas a Dios. ¿Sabían eso? Pero eso está todavía más tremendo. Eso está más tremendo, porque ellos, si rechazan a Cristo, si rechazan al Señor, si rechazan el sacrificio del Señor Jesucristo, un día también le darán cuentas a Dios de haber rechazado al Hijo de Dios. Entonces, cada uno de nosotros, recordemos eso, hermanos. Por eso, no es para temer, decir, ay, qué miedo. Al contrario, voy a trabajar para la obra, para darle cuentas firmes a mi Señor, a mi Maestro, para que cuando Él me diga, a ver, fulanita de tal, pásate por aquí. Vamos a entrar solos y solas, Nadie va a entrar con nosotros. No va a entrar el marido, Ven, maridito, vente, ayúdame. O vente, esposa, conmigo, ayúdenme, porque ahí está el Señor y es juez justo y... No, a ver, pase primero, uno cada quien. Pase fulanito, y ok. Y ahí, a ver, ¿qué hiciste allá en la tierra, en el área de la bahía, San Carlos, California? Ahí con el predicador que había puesto ahí, ¿qué hicieron ahí juntos? ¿Trabajaron? ¿Qué hiciste? No, pues que sí, que no. Okay. Entonces cada uno dará cuentas de Dios, a Dios.
Primera de Corintios también, capítulo número 4. Necesitamos conocer lo que Dios quiere para nosotros. Y no nos debe causar temor ni miedo, al contrario, nos debe de causar decisión para hacer las cosas bien. Amén. Capítulo 4, versículo 2. Se requiere fidelidad también. Primera de Corintios 4, verso 2. Dice, ahora bien, se requiere, diga conmigo, requiere. Is require. Se requiere. O sea, se requiere. Cuando alguien va, por ejemplo, a trabajar en algo, se requiere que tenga, vaya, vamos a poner un ejemplo. Cuando entras a un trabajo donde requieren los documentos, se requiere que tenga documentos, si no, no puede entrar. O se requiere que tenga, por ejemplo, habilidades para hacer una cosa, se requiere. De igual manera, aquí dice, ahora bien, dice el apóstol Pablo, se requiere de los administradores. Usted y yo somos administradores, que cada uno sea hallado fiel. O sea, ok, Dios me dio a mí esto, quiero que me halle fiel el Señor. Si Dios me ha dado para ministrar esto, lo voy a hacer de una manera con fidelidad, con certeza, con sencillez, con algo que no me pueda yo sentir, quizás a lo mejor triste o no sé, pero hay que hacerlo bien, dice, se requiere. Ezequiel 33:8, vaya conmigo también. En el capítulo 33 del libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, para ir, hermano, ya casi dar punto final a este estudio de Arquipo, y la asignación que Dios le había dado a él. Entonces, Ezequiel, capítulo número 33. Amén. Cuando lo tenga, me puede dar un fuerte amén. Ezequiel 33. Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 33, verso número 8. Miren lo que dice la palabra del Señor. Entonces, Dios, hermano, nos está hablando en estos tiempos a estas generaciones, en cualquier lugar que se encuentren, los que nos ven por la internet, Dios les está hablando también, donde vivas tú, en tu pueblito, en tu lugar, allá en el cantón, aquel lugar, o en cualquier colonia. Si eres hijo de Dios, no desprecies ese llamado que Dios te ha hecho, como lo hizo, lo empezó a hacer Arquipo, y Dios empezó a tratar con él. Ezequiel 33:8. Mire lo que dice, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Eso significa responsabilidad espiritual también. Nosotros como creyentes tenemos que mencionarle a la gente de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es una responsabilidad espiritual, es fuerte ese versículo, pero Dios, hermano, un día también Dios no nos va a preguntar, hermano, sino nos va a decir, ¿qué pasó con lo que te di? O un día no se preguntará cuánto sabíamos o cuánto escuchamos, sino que Dios nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que recibiste y con la asignación que se nos dio? Disfrutar. Esta generación necesita despertar, ¿sí o no? Esta generación necesita despertar. Capítulo otra vez 4, volvamos a Colosenses 4. Mire la palabra también que usa el apóstol Pablo, dice, mira. Lo que significa ahí, mira, significa examinar, evaluar, despertar. Mira, o sea, mira, evalúate, examínate, despierta. Arquipo, por favor, Arquipo, despierta, evalúate, examínate. Efesios 5:14, solo anote, tome nota por el tiempo. Dice, despiértate tú que duermes, dice el Señor por medio de su palabra en Efesios. Y también 2 de Corintios 13, verso 5 dice, examinaos a vosotros mismos. O sea, que nosotros nos veamos en un espejo y cómo estamos haciendo este trabajo que Dios nos ha asignado. El problema no es falta de capacidad, es falta de atención espiritual y determinación. Si un soldado, hermano, en medio de la guerra se duerme, ¿qué le pasará? ¿Ah? Lo matan, ¿verdad? No dejó de ser soldado, ¿verdad que no? No dejó de ser soldado, pero ni perdió su uniforme, claro que no, pero lo madrugaron. Lo madrugaron.
pero por causa de su descuido. Y para esto también, por causa de su descuido, mire lo que puso en peligro también la misión que le habían dado como soldado. Afecta a otros también, trae consecuencias graves. Por eso, cuando una persona, como le digo, en la iglesia, en la comunidad cristiana, que somos una comunidad, cuando alguien trata o más bien se empieza a alejar de Dios, puede contaminar a otros también. Dice, pero si él lo hizo y es cristiano, ¿y por qué yo no? El diablo viene y mete toda esa cochinada. Y empieza el diablo a meter ese tipo de dudas. Trae consecuencias graves. Y así muchos creyentes hoy, hermano, tenemos posición, tenemos un llamado, tenemos conocimiento. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen conocimiento de la palabra? ¿Sí o no? Hay muchos aquí que saben la palabra más que yo, quizás, probablemente. Tienen conocimiento, tienen a lo mejor también el llamado y tienen una, hermano, posición que a lo mejor los puede usar Dios en algún área, pero están dormidos. Por supuesto, no ustedes, hermano, ustedes están despiertos siempre. Los que no vinieron, los de allá del sur. No, el sur de California. No, el sur de aquí del área. Y aquí hay una hermana que está bien despierta. Dice, no. Esta palabra, el apóstol San Pablo no se la mandó general, se la mandó personal a Arquipo. ¿Sí o no? Y el Espíritu Santo también hoy nos dice, hermano, ¿estamos viviendo el llamado o lo estamos ignorando? Usted pregúntese, ¿estoy avanzado o estoy estancado como Arquipo ahí que me quedé ya? ¿Estoy encendido o apagado? ¿Estoy cumpliendo o solamente estoy asistiendo? El Espíritu Santo nos dice, mira, quiere decir despierta, ¿sí o no? Que cumplas, que actuemos. Y el ministerio es que nuestra responsabilidad se cumpla para el Señor. Termino con esto. Este no es un mensaje para admirar, es un mensaje para responder. Seguir igual o despertar a nuestra responsabilidad que tenemos. Hay que volver al compromiso, hay que volver al propósito, hay que volver al fuego. Y me gustaría que vaya conmigo, sí, a la última porción que vamos a leer. Segunda de Timoteo. Y que usted diga esas palabras como muchos la pueden decir el momento que se van a morir y que incluso que quede ahí también en su lápida, ahí, que quede esas palabras de la palabra de Dios. Y que digan, sí, cierto, la verdad, apoyo lo que está ahí en su lápida, en su tumba. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Versículo 7. ¿Ya lo tenemos? Que usted pueda decir, Señor, he peleado la buena batalla. No me he quedado ahí como Arquipo, ahí como que desconectado. No. Después dice, he acabado la carrera. He guardado la fe. 3 cosas, mire, un buen soldado peleó la batalla, acabó la carrera también como un buen atleta y ha guardado la fe como un buen cristiano. He peleado la batalla, me enfrenté contra demonios, contra el mismo Satanás y me enfrenté con todo, pero la acabé. He peleado la buena batalla, es una buena batalla, pero no fui yo, sino el Espíritu Santo que nos ayudó. Y también dice, he acabado la carrera. Sí, hubo baches, hubo topes, hubo tantos, tropezones, pero me levantaba y seguía adelante. ¿Por qué? Porque a eso me has llamado tú, Señor. Yo tengo una asignación divina que cumplir. Y después termina y dice, y he guardado la fe. Nunca la fe desistió. Aunque todo se parecía color oscuro, color gris, la fe estaba ahí. Aunque había problemas, había enfermedades, había situaciones, había, hermano, quizás conflictos, había cosas que a veces nos querían derribar la fe, pero la fe estaba ahí. Entonces Arquipo es una advertencia, un espejo para nosotros. Pero nosotros decidimos cómo terminar. No hay que morir con el llamado incompleto. No enterremos lo que Dios nos dio. Cumplamos el llamado de Dios. Cúmplelo, hermano. Cúmplelo.
Puede poner la alabanza. Amén. Y así con los ojos cerrados vamos a terminar esta historia de Arquipo.